Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches, José. ¿Cómo te va? Un gusto poder saludarte. Cuéntanos un poquito cómo estás y cómo estás viviendo esta situación tan complicada de la pandemia allá en Bolivia. Nada, gracias a Dios estamos bien, o sea, estoy acá con mi familia, tranquilo, gracias a Dios no nos hemos contagiado, estamos con toda la seguridad que se, que se permita para no contagiarnos y un poco, o sea, intranquilo por el tema del fútbol acá, o sea, no hemos comenzado a entrenar y esas cosas, pero lo importante es que estamos bien de salud y mi familia está bien. Totalmente. Ya varias ligas sudamericanas se han podido reactivar, la gran mayoría incluso. Eh, Hasta hace poco vi que Chile ya también anunció que pronto va a tener el fútbol, creo que por ahí en 2 semanas, creo que por ahí solo Venezuela, Colombia y Bolivia son las que no han podido regresar y por lo visto en Bolivia y Venezuela creo que van a ser las dos que más se van a demorar por el tema también de los entrenamientos. Pero hablando un poquito de lo que pudiste llegar a jugar en los inicios de 2020 con el Santa Cruz, que es tu equipo, cuéntanos un poquito cómo viviste esa experiencia de esta vez sí jugar en Bolivia después del problema que hubo, digamos, con San José, que no pudiste debutar. Y con Santa Cruz te dieron bien las cosas desde el inicio porque le anotaste un gol al The Strongest, que es quizás el equipo más grande del fútbol boliviano, junto al Bolívar. Sí, creo que después que terminé mi vínculo con el Lara, el préstamo, estuve tranquilo de vacaciones y llegó la oferta de Santa Cruz. O sea, no la rechacé porque era muy buena oferta. Sabía que podía venir a jugar y a sumar minutos, que era lo que estaba buscando. Y gracias a Dios llegué y llegué bien. El técnico me puso a jugar donde a mí me gusta jugar. Y desde un principio hubo esa conexión en el equipo, o sea, encajé bien y gracias a Dios, o sea, no sé, llegué 3, 4 días, entrené y ya el fin de semana estaba jugando. Entonces eso te da un plus de confianza, ¿no? Que llegues a un equipo y al tercer, cuarto día estás pudiendo jugar y hacer gol, que es lo más importante. Y un gol para ganar. Ese partido lo ganaron 3 goles por 2 ante The Strongest. Entraste en los últimos minutos haciendo tu debut, como comentabas. No habías podido entrenar mucho y bueno, qué buena manera de comenzar, que es tu primer gol en el extranjero porque con Atlante y con Huachipato no se podían haber dado las cosas. Por allí mencionabas algo que me llamó la atención, que es que allí te están poniendo a jugar donde te gusta. En Huachipato, en Chile, llegaste a jugar varios partidos, sobre todo en la primera parte del torneo, pero en los pocos partidos que pude ver del fútbol chileno, de Huachipato específicamente, no te vi jugando, digamos, en la posición en donde uno te habitúa a ver más seguido, que es, digamos, pegado a una banda, tenemos más con funciones defensivas, jugando como una especie de mediocentro. Cuéntanos un poquito de esa experiencia allí en Huachipato. Sí, creo que de un principio no me pusieron en mi posición habitual y me costó un poco, pues me costó un poco. Ahí por ahí jugaba, a veces me ponían de 8, a veces jugaba detrás de delantero, a veces jugaba de delantero, o sea, y mi posición natural como tal es por las bandas. Creo que sí me costó un poco y por ahí vino esa irregularidad en Guachipato. Y ahí en Huachipato alcanzaste a compartir con Palmesano y creo que también con Charles Ortiz, que es un equipo que apuesta bastante por el talento venezolano. ¿Cómo te sentiste estar rodeado de compatriotas en tu estancia allí en Chile? No, bien, bien, creo que después de la estadía de Rómulo y de Soteldo, después llegué yo y después recién se sumó Charles, se sumó Palmesano, se sumó Blondel y creo que es un equipo que apuesta mucho, mucho al venezolano. Bueno, y también Dani Pérez, también lo tuve compañero. Creo que es un equipo que ve mucho el mercado venezolano. O sea, y es importante para nosotros como jugador poder ser interesante en esos países que se vive el fútbol como no se vive, como muy poco se vive en Venezuela. Una duda, ¿tú estás en Santa Cruz, perteneces al club o estás cedido del Deportivo Lara? ¿Cómo es, digamos, el tema contractual? No, no, el tema contractual yo aún pertenezco a Huachipato. O sea, yo cuando fui a Huachipato,
Ya yo me desvinculé del Lara, fui, o sea, Huachipato me compró, después regresé al Lara, préstamo por tema de no venía jugando y esas cosas, Edad. y de ahí salió la oportunidad de venir acá igual a préstamo. Por igual todavía tengo vínculo con Huachipato hasta diciembre de este año. Ah, ok, perfecto. En el momento que termina la sesión con Santa Cruz, también terminaría tu contrato con Huachipato. Sí, sí, eso es lo que está estipulado, era un contrato de 3 años, a menos que ellos quieran renovarme un año más, están en su derecho, pues, pero por lo previsto, que los últimos años no me han tomado en cuenta, creo que no, me imagino, pues, pienso yo que no tienen esa ilusión de renovarme el contrato por un año más. Claro, lo más probable. Ya has podido jugar en 2 ligas sudamericanas distintas a la venezolana, la chilena y la boliviana. Cuéntanos un poquito qué te han parecido esas ligas en cuanto a nivel de juego y también un poquito a nivel estructural, comparándola con la venezolana, que es, digamos, la que venías acostumbrado por el tema que te formaste allí. No, creo que sí, sí, por lo menos en Chile, a Venezuela hay muchísima diferencia. El tema, o sea, empezando por el tema país, en el tema fútbol, o sea, del país, creo que se vive más que en Venezuela. Y creo que los equipos, o sea, los clubes, apuestan a eso, a hacer clubes, no a hacer equipos de querer estar entre los primeros 8, no, no. O sea, ya el equipo te apuesta a comprar jugadores, a formar jugadores y a vender jugadores. O sea, es lo que creo que es lo que falta en Venezuela. Y acá en Bolivia, no, 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 o sea, para mí, en lo personal, creo que 3, 4 equipos que están a la altura, que son los que siempre compiten en Libertadores, en Sudamericana, pero el resto, o sea, son equipos normales. Perfecto. Y a nivel, por ejemplo, de canchas, a nivel estructural, ¿sí crees que el fútbol venezolano estaría por debajo de esas 2 ligas? ¿O cómo lo ves allí? Creo que por debajo de Chile, las canchas en Chile todas son perfectas. O sea, creo que los clubes se basan mucho en eso, ¿no? En tener una buena cancha para tener un buen fútbol. Pero acá en Bolivia son contadas las canchas. Como te comentaba, los equipos grandes tienen sus estadios grandes y son la mayoría que tienen los campos buenos para jugar. Tu primera experiencia fue en México, fue con el Atlante, que en ese momento se encontraba en la Liga de Ascenso MX. Allí no pudiste tener mucha regularidad, pero cuéntanos un poquito cómo viviste esa primera experiencia en el extranjero, que ya fue hace cerca de 4 años. En ese momento tenías por ahí 20, 19 años. ¿Cómo viviste esa experiencia jugando en un equipo que tiene cierta historia en el fútbol mexicano y que recuerdan mucho a jugadores venezolanos como Giancarlo Maldonado? Sí, sí, creo que desde un principio que llegué a Atlante, a México, por ahí lo primero que venía a la mente era Giancarlo. Claro, Giancarlo fue figura y dejó un buen legado en ese equipo. Todavía sigue siendo figura, porque de hecho tuve ese un año y por ahí al séptimo mes me lo encontré allá o sea, en México y pudimos charlar un rato y eso. Mi experiencia ahí fue de verdad bastante agradable, ya que no pude jugar mucho, pero desde ahí aprendí mucho de lo que es jugar en el exterior en esa corta edad que tenía. Creo que no fue una experiencia mala, para mí fue una experiencia muy buena, porque de ahí aprendí mucho para poder volver al Lara con otra mentalidad de hacer un buen torneo y poder irme otra vez al exterior. Es que de hecho creo que después de que regresas al Lara, luego de esa primera experiencia en Atlante, creo que quizás tuviste tus mejores torneos con el Deportivo Lara. Se nota que sí te sirvió esa experiencia en Atlante, por más de que no hayas tenido tantos minutos, y ahí se dio un muy buen año 2017, si no estoy mal, con el Deportivo Lara, en donde te vimos siendo titular prácticamente indiscutible, anotando goles, dando asistencias, y justamente eso te valió luego el pase a Huachipato de Chile. Cuéntanos un poquito cómo viviste esa temporada en específico, el Deportivo Lara, luego de regresar de Atlante y que después a la postre te valió para ir a Huachipato. Sí, como te comentaba, o sea, mi experiencia en Atlante fue buena por eso, porque aprendí muchísimo, senté cabeza y dije, no, o sea, yo no puedo jugar, yo no estoy para jugar en el fútbol venezolano,
voy porque necesito agarrar minutos e irme otra vez al exterior. Y gracias a Dios ese 2017 o sea, el Lara pudo armar un buen equipo. Creo que uno de los mejores equipos de su historia. Y pudimos hacer las cosas bien, salir campeón. Y ya ahí hablé con mi representante y le dije que ya necesitaba salir, que quería otros aires. Y ahí se dio la oportunidad de Huachipato, que estaba viendo mucho el mercado venezolano, y pude hacer un buen contrato con Huachipato. En los últimos años, el Deportivo Lara ha tenido cierta estabilidad en el tema de cuerpo técnico, que no es algo, digamos, común en el fútbol venezolano. Es muy fácil romper los proyectos y no pensar mucho en el futuro, pero en los últimos años el profesor Leo González y Pedro Vera han hecho una muy buena labor con el Deportivo Lara y obviamente has coincidido con ellos. ¿Qué te ha parecido el trabajo de ellos dos en el equipo de Barquisimeto? No, creo que es un trabajo excepcional. O sea, el profe Leo y el profe Pedro son grandes personas, grandes entrenadores que saben hacer un equipo. O sea, creo que eso es lo que lo ha mantenido en el Lara durante estos 3, 4 años. Y creo que están para muchas más cosas. Ojalá y puedan seguir logrando títulos y cosas con el Deportivo Lara. Tus inicios fueron con el Caracas Fútbol Club. Allí fue donde te formaste e incluso allí fue donde tuviste tu primer partido como profesional en primera división, que fue ese partido recordado de Caracas contra el Deportivo La Guaira en la famosa jornada 8. Cuéntanos un poquito cómo viviste esa experiencia ya como profesional en el Caracas, digamos, qué te hizo tomar la decisión para luego llegar a un equipo como el Deportivo Lara. No, creo que en el Caracas pasé mis mejores años de juventud, como estuve en Caracas de los 14 años y por ahí a los 15, 16 ya pude estar con el primer equipo y creo que de ahí empezó mi carrera profesional. Creo que es un lindo recuerdo que tengo de esos inicios en Caracas, donde pude debutar y marcar gol. Recuerdo que debuté en 2012, 2013, jugando un Copa Venezuela. Okay. Y nada, de ahí con el profesor Seferino y con Johnny Ferreira, me acuerdo. Creo que fue una bonita experiencia que me pudo llevar a la selección sub-17, luego fui al sub-20 y así sucesivamente. Creo que fue el club que me formó y el club que me formó para ser un gran profesional. ¿Y cómo se dio luego el tema para que llegases al Deportivo Lara? Por ahí recuerdo que éramos juveniles Jeffrey Vargas y mi persona. Y estábamos con Zaragoza y a Zaragoza muy poco le gustó jugar con delantero o volante, siempre le gustó jugar con lateral de juvenil. Claro, yo pasé un torneo, recuerdo, un año convocado, pero nunca jugué y necesitaba minutos, necesitaba jugar. Ahí fue donde pude hablar con mi representante y con el presidente del Caracas para que me cedieran. Recuerdo que ahí justo Dudamel estaba agarrando el Lara y pude ir a préstamo por un año al Lara y ahí obtuvieron mi pase comprándome al Caracas. Y creo que terminó siendo una gran decisión porque el Deportivo Lara, tú has ayudado al Deportivo Lara y también el Deportivo Lara te ha ayudado a ti porque, bueno, has podido ya tener incluso 13 experiencias jugando en el extranjero, México, Chile y la actual con Bolivia. Por allí también comentabas lo del Sudamericano Sub-17, que seguramente es un torneo muy importante y que recordarás con mucho cariño en 2013, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito cómo fue la preparación y cómo vivieron ese torneo tan importante, porque obviamente Venezuela logró clasificar a un Mundial Sub-17 por primera vez. Y bueno, la verdad que es uno de los hechos más recordados del fútbol venezolano en los últimos 10, 15 años. Sí, creo que esa experiencia fue única. Desde la preparación recuerdo el primer módulo en Yaracuy, con el profesor Dudamel y su cuerpo técnico. Creo que desde ahí la mentalidad que nos inculcaba cada jugador era para clasificar al Mundial. Y fueron pasando los módulos y experiencia bonita. Viajamos a Colombia, jugamos partido amistoso contra Panamá, recuerdo, en Puerto La Cruz. Y así sucesivamente fuimos
creando una familia, porque así lo crea el profe, ¿no? El profe Dudamel. Y creo que nos sirvió de mucho eso, que nos inculcaran de querer, de no ser la selección cenicienta, sino de ir a competir y a buscar un puesto al Mundial. Y gracias a Dios en el Sudamericano se dieron todas las cosas. O sea, no perdimos un partido. Y recuerdo que el Sudamericano ya por ahí faltando 3 fechas de la hexagonal ya estábamos metidos en el Mundial. O sea, era una cosa demasiado, o sea, una emoción muy grande para nosotros, que era por segunda vez que Venezuela iba a un Mundial masculino. Y nada, creo que esas experiencias son las que quedan, ¿no? O sea, los recuerdos más bonitos que uno pueda tener. Yo recuerdo mucho ese partido del hexagonal contra Perú, porque hubo un momento que estuvo muy complicado porque Perú estaba ganando 1-0, no sé, minutos 50, y había cierto nerviosismo que incluso se percibía en los jugadores, pero la selección mostró grandeza en ese momento y pudo revertir una situación complicada. 2 goles de Andrés Ponce, también un muy buen funcionamiento del equipo, le otorgaron a Venezuela una victoria clave que yo creo que fue lo que terminó, digamos, de afincar el hecho de que iban a clasificar, que estaban convencidos luego de ese momento complicado en el partido. Cuéntanos un poquito cómo recuerdas ese partido y cómo crees que los terminó impulsando para conseguir el objetivo, que era clasificar al Mundial. Sí, sí, creo que fue para mí personalmente fue el partido más tenso del Sudamericano. Sabíamos que podíamos ganarle a Perú y resulta que íbamos perdiendo 1-0 y en cancha se sentía muy, muy tenso, pero la convicción que teníamos desde que jugamos el primer partido del Sudamericano era clasificar al Mundial. Y es como tú dices, para mí ese fue el partido que nos impulsó a conseguir el pase. Otro partido que se recuerda mucho es el último contra Argentina, que se empató 2-2 y se estuvo incluso cerca de ser campeón del Sudamericano Sub-17, que era algo, digamos, impensable, por lo menos en la previa. Y bueno, Venezuela de verdad que terminó con una actuación muy importante, clasificando el Mundial, siendo subcampeón y estando a un gol de ser campeón contra Argentina, que en ese momento era la escuadra local. Recuerdo que en ese partido tú fuiste suplente, que fue algo, digamos, raro porque casi siempre tú eras titular. Incluso me parece que los únicos 2 partidos que no jugaste titular fueron contra Argentina, tanto en la fase de grupos como en el hexagonal. Cuéntanos un poquito también cómo viviste ese partido que también tuvo su grado de tensión, su grado de lucha y que terminó con un empate 2-2. Sí, creo que ya después que sabíamos que estábamos dentro del Mundial, dentro de los 4, por ahí queríamos más, queríamos salir campeón de Sudamérica. Y así fue que fueron pasando las cosas. Recuerdo que anterior a jugar contra Argentina, jugamos contra Brasil y le empatamos 1-1. Entonces ese partido nos llevó a querer llevarnos el campeonato. Sí, sí, de verdad, un partido muy tenso ese. De paso estábamos jugando contra 40, 30 mil personas en contra. Y nada, creo que el equipo se comportó a la altura de poder primero ir adelante 1-0, nos empataron, se fueron arriba y nosotros pudimos tener la calma y la paciencia de poder empatarlo. Lastimosamente tuvimos a un gol de poder salir campeón, pero son cosas que pasan. Y ese partido, recuerdo no salir titular, andaba con una molestia en el hombro desde que terminó los partidos de grupo. Y por eso fue que no pude entrar de titular ese partido. Y aún así me parece que fuiste el primer cambio, porque recuerdo que ya minutos 60, 55 ya estabas en el campo y bueno, Venezuela logró, digamos, empatar y como ya mencionamos varias veces, muy cerca de lograr el campeonato. Unos meses después llegó el Mundial, fueron para allá 3 partidos en la fase de grupos, lamentablemente no se logró avanzar en un grupo que tenía a Túnez, Rusia y Japón, pero allí, por ejemplo, pudiste anotar un gol, creo que fue ante Japón, un partido que se perdió lamentablemente. Cuéntanos un poquito tus sensaciones por marcar el gol en un mundial, que digamos es algo para contarle a tus generaciones, no siempre se logra, por más que sea un mundial sub-17, es algo que hay que resaltar, pero también quiero que nos cuentes un poquito qué crees que pasó por allí para que no se tuviese, digamos, el mismo funcionamiento o resultados que se obtuvieron en el sudamericano. No, por ahí
La experiencia que tuvimos en esos 3 partidos, en el principio creo que el primer partido contra Túnez, para mí fue que nos derrotó. O sea, un partido que lo podíamos ganar y lo perdimos 1. Ya el equipo ahí se vino abajo. Y de hecho teníamos 2 grandes jugadores fuera del equipo, que era Ponce y Ronaldo Peña. O sea, eran nuestros referentes arriba de delantero. Recuerdo que tuve que yo jugar de delantero con Nicolás Márquez. Que él hizo gol Y contra tú. hizo gol contra Túnez, sí. Pero creo que la clave fue ese partido contra Túnez, que era un partido que podíamos ganarlo para aspirar a otras cosas y lo perdimos. Y por ahí contra Japón fuimos igual con la ilusión de poder ganar, pero lastimosamente no nos alcanzó. No nos alcanzó y nos faltó bastante. Creo que por lo menos el equipo de Rusia y Japón estaban a otro nivel más que nosotros. Por ahí Túnez y era un partido que podíamos ganarlo, pero no pudimos. ¿Cómo recuerdas esa jugada en donde pudiste anotar contra Japón en un partido que lamentablemente se perdió, pero cómo recuerdas esa jugada en donde pudiste anotar tu gol en el Mundial? No, creo que es una jugada única, marcar gol en un mundial, como tú dices, así sea de categoría sub-17, es un mundial. Para mí fue algo muy emocionante que lo celebré con bastante ganas porque era el 1-1 y nos daba la esperanza de poder conseguir el partido o empatarlo para tener una opción en el último partido, pero me quedo con ese bonito recuerdo de ese gol y claro, quedará para siempre, ¿no? Totalmente. Hay algo que a mí siempre me llama la atención y siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a alguien de esa selección sub-17 se la pregunto porque es algo que genera mucha curiosidad, el tema de que eran jugadores con un potencial grandísimo y lamentablemente no se ha podido ver que ese potencial se vea reflejado en que jueguen en ligas más importantes, en que salgan al exterior, porque se nota que son jugadores con talento, pero que lamentablemente no se han podido afianzar, por ejemplo, en el fútbol extranjero. Incluso si nos ponemos a mirar de esa generación, creo que solo Ronaldo Peña, Ponce, tú y por ahí Leomar Pinto están en el extranjero, o quizás me equivoco con algún otro, pero digamos que se espera un poquito más, porque también si revisamos en las últimas convocatorias de la selección mayor, creo que el único que ha estado por ahí es Andrés Ponce. ¿Qué crees que de pronto le ha faltado, digamos, a esa generación con un potencial indudable para terminar de asentarse? Sí, creo que es como tú dices, faltó, me recuerdo en ese tiempo, muy poco veían el mercado venezolano los equipos extranjeros. Por ahí corrieron con suerte algunos que otros, pero es como tú dices, por lo menos los que estamos afuera en el exterior, como Leo, como Ponce, como Ronaldo y como mi persona, nos ha costado, por lo menos a mí en el personal, nos ha costado encajar en un buen equipo en el exterior. Creo que esa es la clave, que tú te puedas ir al exterior, pero encajar bien y poder ir a un club más grande. Y creo que eso nos ha faltado. O sea, ya los demás que no pudieron salir, creo que algunos hasta no juegan fútbol ahorita. Es lamentable porque era una selección de muy, muy buena calidad que teníamos. Totalmente. Incluso después del Mundial tú pudiste tener una nueva experiencia con la selección, que creo que una especie de sub-21 en los centroamericanos 2014. Venezuela fue subcampeona, perdió un partido contra México y tú pudiste jugar un par de partidos. Cuéntanos un poquito también cómo viviste esa experiencia nueva con la selección luego del Mundial sub-17. No, creo que fue una experiencia bonita esa de los centroamericanos. Pudimos, casi la base de que venía el sub-17, pudo viajar al centroamericano, pero no nos llevamos al torneo por nosotros. Teníamos para ser campeón de ese torneo. Era un Pero equipazo. cosa de fútbol. No, un equipazo teníamos. Cosa de fútbol, nos quedamos con el subcampeonato, pero creo que también fue una linda experiencia compartir con jugadores que ahorita están en la selección mayor como Murillo, Sabarino. como Ponce, que ya vende un rato compartiendo con él, como Peñaranda. O sea, era un equipazo que teníamos. Pero lamentablemente nos faltó más para llevarnos ese campeonato.
Totalmente. También estaba por allí Sabarino, Cermeño, Baker y como tú dices, gran parte de ese núcleo que estuvo en el Mundial y en el Sudamericano Sub-17. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ves el tema de la selección nacional actual con el profesor José Peseiro en miras de clasificar al Mundial. Obviamente quizás la está viendo ahorita un poquito desde afuera y también cómo planeas tú, porque me imagino que el sueño es también seguir escalando y por qué no vestir la camisa absoluta de la Vinotinto y formar parte de ese proceso. Sí, sí, ese es mi sueño desde niño, poder, poder afianzarme en un equipo en el exterior y poder crecer más cada año y ir a un club más grande para poder ser tomado en cuenta en la selección y poder vestir la camiseta. Creo que el profe Paceiro, si hace las cosas bien, o sea, todos sabemos que es un buen técnico, podemos lograr el pase al Mundial. Así es. Una cosa que se me pasó preguntarte de tu paso por el Caracas es que allí también tuviste la oportunidad de ver unos pocos minutos en la Copa Libertadores, un partido que se perdió contra Lanús 1-0 y estaba revisando incluso la nómina de Lanús de ese momento, era un equipo bastante competitivo, sin Pablo Gols, era dirigido por Barros Esqueloto. Cuéntanos un poquito esa experiencia de tener, digamos, tu primera participación internacional con clubes en una competición como es la Copa Libertadores. Sí, creo que partido difícil. Jugamos en Argentina Argentina. ese año. Tenían jugadores muy grandes como el Tanque Silva. Recuerdo me tocó marcarlo en un córner de casualidad. No, es un tipo muy grande. Fuerte. Pero de verdad que fuimos con la ilusión de poder pasar, pero sabíamos que era difícil. Estábamos enfrentando a Lanús, que tenía un muy, muy buen equipo. Cuéntanos un poquito en las experiencias que has tenido tanto en selección, tanto en clubes nacionales, tanto en clubes extranjeros. ¿Qué compañero ha sido el que más te ha sorprendido en los entrenamientos por su talento y por su capacidad? Bueno, como todos sabemos, el Caracas, cuando de mi inicio, que pude estar con el primer equipo, tenía muchos grandes jugadores como Edgar Jiménez, Paqui Lucena, Aristiguieta, o sea, un montón, y el montón de extranjeros que iban eran muy grandes jugadores. En Lara tuve la oportunidad de compartir con José Manuel Rey, con Vicente Suano, con Pérez Greco, con Marlo Fernández y un montón de jugadores también. En el exterior, en Atlante, tuve la oportunidad de jugar también con grandes jugadores. Recuerdo uno ahorita, Garcés, un delantero ecuatoriano, está ahorita en la selección de Ecuador. Carlos. John Garcés se llama. Ah, John, ok. Muy buen jugador. Creo que para mí, si le dan mucha continuidad en la selección ecuatoriana, va a ser un gran jugador. En Huachipato tuve la oportunidad de jugar con algunos chilenos que no han ido a la selección mayor, pero sí tienen sus cualidades para estar, ¿no? Pero lastimosamente es un país que tiene casi todos los jugadores en Europa. Acá en Santa Cruz, o sea, no mucho porque es un equipo que está ascendiendo a primera división y creo que es un equipo regular que se está conociendo y esas cosas. Y creo que no he tenido así un compañero que uno diga, coño, este está para estar en la selección o para estar en otro lugar. Pero más que todo eso, creo que donde he jugado con grandes jugadores ha sido en Venezuela. Así es. Incluso ya en Santa Cruz está el delantero Lucas Gómez, que pasó por el Deportivo Táchira y por el Deportivo Lara también, si no estoy mal. A veces hablan de Venezuela por el tema de que él jugó allí. No estoy seguro si ustedes llegaron a coincidir antes en el Deportivo Lara. Sí, sí, justo coincidimos en 2017 cuando regresé a Atlanta y que salimos campeón. Él justo tuvo ese año ahí conmigo, salimos campeones juntos. No, tremenda persona, tremendo jugador, tremendo delantero, que, que aspira todavía a jugar en el fútbol venezolano porque le gusta el fútbol venezolano, le gusta ese mercado.
Y creo que aquí no, a los dos, o sea, desde que empezamos a jugar, nos ha ido bien. Le he tirado un par de asistencias y él ha hecho 3, 4 goles. Y creo que esperemos, volvamos a entrenar y a poder jugar para mostrarnos y poder salir a un equipo mejor. ¿Con qué sientes más satisfacción? ¿Con hacer un gol o con hacer una asistencia? Creo que por hacer una asistencia. Soy jugador más de asistir. Eso me caracteriza más como más pasador. Soy un jugador más pasador. Perfecto. En tus inicios, cuéntanos si siempre jugaste por la banda o tuviste alguna otra posición de joven, que sabes que es bastante común que mientras van creciendo los futbolistas los cambian, los prueban en otras posiciones y a veces no es quizás la misma con la que iniciaron. No, desde que comencé y me formé en el Caracas, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar nada más de volante y de extremo y de delantero. De ahí no he cambiado más. Perfecto. Y en esa época de joven, de adolescente, ¿tenías, digamos, alguna referencia, algún jugador que te llamase mucho la atención en esa posición, sea nacional o sea internacional, que te gustaba ver de vez en cuando? Sí, siempre desde niño me gustó Cristiano Ronaldo. Creo que es un jugador que le gusta jugar por la banda de extremo y desde niño siempre lo vi jugar y me gustaba cómo jugaba Cristiano Ronaldo. Has podido cumplir varias metas, varios sueños, has sido campeón con el Deportivo Lara, has jugado en el extranjero, en ligas más competitivas que la venezolana, has ido a un mundial, que no muchos han podido hacerlo, has hecho un gol en mundial, que ahí la lista se reduce menos, hablando de venezolanos. ¿Qué sueño le falta por cumplir a José Caraballo, que todavía es un jugador joven de 24 años? Como te comentaba ahorita, poder este año, si seguimos jugando aquí, o sea, a corto plazo, hacer un buen torneo en lo que resta y poder afianzarme en un gran equipo que pueda, que pueda aspirar a grandes cosas como un llamado a la selección, etcétera, etcétera. Bueno, José, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que fue un gustazo tenerte por acá y bueno, agradecido de verdad con tu tiempo y desearte los mayores éxitos en tu carrera. No, hermano, gracias a ti también por el tiempo de esta entrevista y poder escarbar un poquito del pasado y esos buenos recuerdos. De verdad, gracias. De nada, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, hermano. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.